Señores, muy buenas tardes. Como todos los sábados, estamos con ustedes en un capítulo más, recordándole que estamos siempre a través del canal 20 por todos los telecable TV o las cableras, como ustedes lo conocen, también el canal 42 UHF, los sábados a las 4 de la tarde por Teleradio América, Canal 2 y el canal 79 para Claro TV. Señores, en el día de hoy nosotros tenemos una entrevista muy importante que le queremos hacer a un colaborador de nuestra programación que ha estado participando con nosotros en varias ocasiones y le queríamos preguntar de algunos temas sociales que están relacionados con el caso Yeset, un asunto de el nuevo proyecto de Santiago Matías que se llama Planeta Los Foques, su proyecto personal que se llama Los Refuerzos, que está incursionando en temas urbanos y políticos y también otros temas de interés que él no podría tratar a nosotros. Señores, con ustedes, Alex Taylor. Taylor, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, hermano, gracias, hermano. Primero que todo, darte las gracias y reconocer el trabajo que tú siempre estás haciendo y agradecerle a tu audiencia también por los comentarios positivos que siempre veo en nuestras participaciones. Bueno, la última vez casi llegaste a 40,000 views tú. No, llegamos juntos porque es tu comunidad, tú sabes. Es importante que uno reconozca el crecimiento de los amigos, de los hermanos, porque es un orgullo, tú sabes, verte en esta nueva etapa. Taylor, hay una nueva generación de comunicadores, nadie lo puede negar. La mayoría de ellos han nacido en las redes sociales, independientemente de los medios tradicionales. Se habla de una sangre nueva que ha salido de la comunicación. Muchas personas no se sienten contentos, no se sienten a gusto con esta nueva comunicación. Y la verdad es que ustedes que vienen nativamente trabajando en los medios digitales y también la radio, tú tienes experiencia trabajando en la radio y en producción, incluso ha trabajado muy de cerca con los proyectos de Santiago Matías. ¿Cuál es tu opinión acerca de estos medios que están emergiendo, nuevos comunicadores, que son los que llevan la bandera de la lucha a favor de que se haga justicia en el caso Yese? ¿Qué tú opinas primero de esta nueva generación, esta sangre nueva de comunicadores? Bueno, yo creo que ha sido positivo para el asunto de la justicia, por lo menos la justicia mediática. Cuando digo la justicia mediática, me refiero a que por lo menos, aunque no tengan una condena con la ley por un asunto de lo débil que es nuestro código penal, de el tipo de confección que se hizo cuando se realizó, que fue confeccionada para que los ricos y los poderosos tuvieran la facilidad de salir impunes de los casos de corrupción, de los delitos, de todo lo que tenga que ver con romper la ley. Pero por lo menos en términos mediáticos, la gente sabe que, por ejemplo, en este caso de Antonio Espaillat y su hermana, realmente son culpables de que esta tragedia haya pasado en base a una negligencia clara y firme. Y aunque se instrumentó el caso como homicidio involuntario, todos sabemos que había más que recursos para poderlo tipificar como homicidio voluntario. Que ojo, por encima de que se tipificara de cualquier manera, como quiera, estas dos personas, por el tipo ya de confección del código penal que tenemos, no iban a ser condenados en términos justos, o sea, no iba a haber una justicia real, porque la ley de República Dominicana está hecha para el pobre. El pobre es el que puede durar 30 años preso, el pobre es el que no es serio, el pobre es el que merece medidas de coerción, estar preso por medida de coerción. Date cuenta como un rico fácilmente dicen, no, él tiene total como presupuestos para
evadir la justicia, y fácilmente pudo haber matado, pudo haber robado, pudo haber estado dentro de un expediente de drogas y le dan libertad como medida de coerción. Entonces, lamentablemente en República Dominicana mucha gente no está viendo el poder que tenemos nosotros, los medios de comunicación, que somos realmente independientes, porque no estamos sujetos a la línea de una cadena de radio, una cadena de televisión. Yo citaba en Los Refuerzos, que es el proyecto que tenemos en Mix de 7 a 9 de la noche, que me dolió mucho ver al Boli en el Mañanero hablando del caso del Jet Set, porque se fueron muy por las ramas. Se fueron muy por las ramas porque no pueden decir las cosas como son, que el dueño de la emisora, su socio, es una persona que lamentablemente tuvo mucha responsabilidad en lo que pasó ahí, ya sea por una cosa o por otra. ¿Tú entiendes? Y cómo tú ves qué hubiese pasado si no hubiesen existido las redes sociales con un evento como este? Porque hemos visto cómo el propio Julio Martínez Pozo, en prácticamente una amenaza hacia Alicia Ortega, diciéndole Sí. que nos iríamos viendo, fue la palabra que él, nos iremos viendo, porque lo que dice Julio Martínez Pozo es que la familia tiene derecho a quejarse, pero los medios de comunicación no deben meterse en eso, y es lo que ha pasado, que los medios de comunicación se han quedado de brazos cruzados mientras los comunicadores, la sangre nueva de la comunicación, de las redes sociales, son los que han llevado la bandera. O sea, ¿qué tú entiendes que hubiese pasado si no hubiesen existido las redes sociales? Total impunidad, porque recuerda que antes de las redes sociales sucedieron muchas cosas atroces que lamentablemente se callaron. Yo te puedo decir a ti que hay una situación específica del padre de una ex corporecita que él asumía y denunciaba que la muerte de esta joven que fue en una cabaña había sido realizada por Rafael Corporán de los Santos y su mujer en ese momento, que es la merenguera, no recuerdo el nombre, que era de las Chicán o de una de esas agrupaciones. No estoy confirmando eso, te estoy diciendo lo que el padre de esa ex corporecita decía. ¿Tú entiendes? Entonces, imaginemos que eso había sido cierto. Si fue cierto, hubo impunidad, porque los medios no tocaron eso. Y él denunciaba, iba a los periódicos. Y tú sabes que al final habían uno que otros periódicos que por ser de una línea contraria, tal vez revelaban la información, pero no se asumía como una información de una denuncia que está haciendo un ciudadano, que por lo menos debería habérsele dado cobertura nacional. No se hizo. ¿Tú entiendes? Y te puedo citar muchísimos casos. Está el caso de Sara Pepén. El caso de Sara Pepén con Gómez Díaz fue uno de los temas más escandalosos, y hubo un silencio, por lo menos, de la parte de los acusados, que era el esposo de Sara Pepén, Afe Gutiérrez, y Sara Pepén. O sea, si tú lo traes ahora al presente, tú puedes ver muchas personas que están recibiendo justicia, primero porque tenemos a un ente como Ramón Tolentino, que para mí es una de las piezas claves que hemos tenido para combatir tanta delincuencia, que tenemos a Somos Pueblo, que es una de las plataformas que todavía hoy por hoy, hace unos días, hicieron una vigilia en contra de el proceso y a favor de la familia de las víctimas del Jet Set. Entonces, nosotros no estamos viendo a los medios tradicionales teniendo una postura clara y directa en contra de una persona que es empresario, que tiene muchos medios de comunicación, que es amigo íntimo
del presidente de la República, pero que lamentablemente para sus amigos, para sus socios, para la gente que lo valoran, lamentablemente este señor cometió negligencia. Antonio Espaillat cometió negligencia y están todas las pruebas. Lo que sí nosotros tenemos que evaluar es esto, Capulet. ¿Cómo se va a sentir República Dominicana cuando al final de este proceso la condena que se le dé a Antonio Espaillat sea de cárcel suspendida? Porque eso es lo que viene. Recuerda que nosotros tuvimos un reporte de 300 y pico de personas que fallecieron en el Jet-Set, pero se sabe que fueron más, fueron alrededor de 500 personas. Nosotros vimos cómo a muchos de los fallecidos en las actas de defunción se cambiaba el lugar, el porqué, porque desde el primer momento se estuvo protegiendo a esta persona, porque es una persona de poder, es una persona de mucha cercanía al presidente de la República. Y nosotros vimos cómo ahora, hoy por hoy, solamente hay 40 personas que son los que están querellándose en contra de él. Y dentro de esas 40 personas, llévate de mí, hay personas que todavía están siendo asediadas por abogados que quieren negociar. Hay una persona que denunció que le están ofreciendo 8 millones de pesos para que se retire como querellante. Entonces, yo quiero saber cómo se va a sentir República Dominicana cuando vea que a Antonio Espaillat y a su hermana le van a dar tal vez 1 o 2 años y la cárcel va a ser suspendida, porque realmente no son delincuentes, no son personas que hayan reincidido. Entonces, al final, el aparato, el Código Penal, va a sustentar de manera eficiente que ellos simplemente se vayan para su casa. ¿Y tú cómo analizas estas visitas que está haciendo la embajadora de Estados Unidos? Ha visitado a Santiago Matías en 2 ocasiones. Y también vemos cómo visitó a Somos Pueblo. Y ha salido en casi 3 ocasiones defendiendo el valor de las redes sociales, a pesar de que los políticos y los medios tradicionales, e incluso se ha sumado a la iglesia, de que satanizan las redes sociales. Entonces, estamos viendo aquí como que hay dos lugares donde se debaten las situaciones que pasan en República Dominicana. Una es en los medios tradicionales y otra es en las redes sociales. Entonces, ¿cómo tú ves esta visita por parte de la embajadora respaldando medios independientes o comunicadores independientes de las redes sociales? Mira, el mundo cambió. El mundo tiene mucho que cambió, pero los grandes, las personas de poder, lo están asumiendo en los últimos 2 años, es que están asumiendo el verdadero rol que tiene las redes sociales. Por ejemplo, YouTube ha sido denominado como la nueva televisión porque no existe un solo evento importante de cualquier rubro, deporte, política, música, que no se transmita por YouTube y que tenga más alcance por YouTube que por los medios tradicionales. Entonces, teniendo eso como base fundamental, es importante saber que los Estados Unidos, está claro de que en República Dominicana el cuarto poder ya no lo es el medio tradicional, son los medios alternativos. Y también se sabe lo que se quiso hacer con varias personas en las que estás involucrada tú también, que han querido lacerar su credibilidad, lacerar su medio, porque han sido medios que han representado realmente los intereses del pueblo. ¿Tú entiendes? Para no entrar en muchos detalles, el asunto es que los gobiernos ya no ven a los medios de comunicación. En los medios tradicionales nosotros ya no tenemos esa fuerza, y entonces yo entiendo que los Estados Unidos lo que está haciendo es amarrando bien esas relaciones, porque
va a ser más eficaz acudir a un medio como Somos Pueblo, a un medio como Capulet, a un medio como La Quinta Pata, a Neudi Santos, medios como Alofoque, para poder difundir noticias que van a implementar un cambio real en la cosmovisión, en el imaginario del público. Porque te voy a hacer claro totalmente. No existe una sola noticia que haya sido más importante dicho por un medio tradicional que por un medio alternativo. Todos los escándalos, todo el bullicio, todas las informaciones que al final dan con una controversia emanan de un medio que ya no se le puede decir alternativo, ya este es un medio realmente establecido. ¿Tú entiendes? Es lo que le llaman la nueva plataforma comunicacional de República Dominicana. Y mira qué importante esto que tú dices, porque Silfrido Pérez, quien fue el jefe del DNI en los gobiernos del PLD, él en una entrevista que le concedió a Manolo Zuna en Politihablando, él decía, y esto fue muy interesante, él decía que el valor de los comunicadores en términos de inteligencia es muy importante, que por eso es que ellos monitorean a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ellos dicen que cuando un ciudadano, quien aplica la auditoría visual, va a denunciar algo, se acerca primero a un comentarista o un periodista y de allí es que salen las informaciones. Dice él que para ellos, para que el presidente no lo sorprendieran con preguntas o con situaciones en el día, ya ellos tenían documentado como a las 10 de la mañana muchas denuncias que se hacían a través de comentaristas o periodistas. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora mismo las personas confían más en los comunicadores independientes de las redes sociales que en los periodistas tradicionales, porque la mayoría de periodistas tradicionales evidentemente tienen agenda de campañas incluso en contra de las redes sociales, y la gente, la cantidad de apoyo que reciben los comunicadores independientes de las redes sociales demuestra que son a ellos a quien ellos le confían lo que ellos ven con la llamada auditoría visual. Entonces mi pregunta va en ese sentido. ¿Tú crees que realmente las personas entienden que sus reales defensores están en las redes sociales? Totalmente. Y vuelvo y te doy el caso de Ramón Tolentino. Mira, Ramón Tolentino es una de las, y lo digo de manera con mucho orgullo, es uno de los aportes de la música urbana, específicamente del rap, a la sociedad, porque esa forma en la que Ramón Tolentino denuncia y tiene el valor de arriesgar su vida, lo hace por el rapero que tiene dentro, porque él viene del breakdance, él viene de la cultura hip hop dominicana, y fue muy atacado en principio por tal vez la dislexia que tiene, tal vez por la forma llana en la que habla, por la forma repentista también, que dentro de sus denuncias a veces entra un poco de entretenimiento para que la gente suavice un poquito más la información. Pero recuérdate que hubo una campaña de descrédito hacia él y mucha gente decía que él no era periodista, que él no sabía hablar. Pero al fin y al cabo, ¿quién es el ente de la lucha contra la delincuencia? ¿Quién es el ícono? Es Ramón Tolentino. Sí, Entonces, eso mismo ha sucedido con estas plataformas. Estas plataformas al principio eran las que no entraban en la dinámica de el negocio, vamos a decirlo así, el negocio de la comunicación política. Porque recuérdate que el esquema era el siguiente: duró 4 años atacando el gobierno, apoyando
a la oposición, llega a la oposición, me nombran, yo salgo del programa de opinión. Eso sucedía y sucedió con muchísimos periodistas. Entonces, dentro de ese esquema había una clara posición de parcialidad. Yo no estaba defendiendo al pueblo. Yo, el periodista que estaba apoyando a la oposición, estaba apoyando dique al pueblo, pero realmente yo lo que quería era llegar al poder para que en el poder me dieran un puentecito. Ustedes, nosotros, los medios que no somos tradicionales, no estamos en ese juego. Y por eso es que tú ves que nosotros podemos decir lo que decíamos del PLD y vamos a decir lo mismo del PRM si entran en la misma dinámica. Entonces, había un enfoque de eliminarnos. ¿Por qué querían eliminarnos? Porque nosotros no entrábamos al juego, a eso que ya estaba establecido, que era una norma, que era que el periodista que hoy era de la oposición y que le dolían los préstamos, como a Farideh Raful, ¿verdad? Mañana estaba en el poder, tenía un puesto y ya no le dolían los préstamos. ¿Entendiste? Entonces, nosotros somos una verdadera amenaza, pero ya no somos una amenaza que se puede erradicar. Es una amenaza que hay que ver cómo controlarla. Y creo que eso, Capulet, es lo que nosotros tenemos que cuidar. Cómo estos políticos corruptos, cómo estas personas que nos ven como enemigos porque somos una amenaza, puedan ir dividiéndonos para ganar, dividiéndonos e ir quitándonos poco a poco la credibilidad. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque al final, Capulet, el pueblo no nos da la credibilidad a nosotros porque sí, nos da la credibilidad porque ve que si hoy tú defiendes a Luis Abinader porque es oposición y está diciendo la verdad, mañana tú lo condenas si es el gobierno y no está haciendo las cosas bien, que no sucedía con los periodistas de antes. Yo creo que hay una confusión que muchas personas quieren hacer un sectorismo en el periodismo, en el comentario, en la opinión, donde ellos quieren establecer quién es periodista o no. Pero el problema radica, y yo digo que no es problema, es que la libertad de expresión está constituida en nuestra Constitución. E incluso en la ley del periodismo dice que es periodista todo aquel que haga comunicación de manera regular y tratando temas de interés nacional. O sea, para usted ser periodista no necesita ir a una universidad, y es donde ha llegado un celo profesional que yo entiendo que es genuino, que un periodista que se graduó puede tener un celo profesional. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles periodistas están dispuestos a denunciar delincuentes confesos y peligrosos como Ramón Tolentino? Entonces, cuando ustedes ven que mucha gente tiene celo de que Ramón Tolentino tiene mucha popularidad, pero la gente no ha visto las lágrimas de Ramón Tolentino porque no puede ir a un parque. O sea, mucha gente tiene celo. Él no es periodista, pero el trabajo que él hace, según las leyes y la Constitución, es periodismo. Pero también algunos periodistas están confundidos porque hay varios tipos de periodistas. Sí. Están los periodistas que tienen que ver específicamente con publicar notas de prensa, que son simplemente los que recogen reportes, que pueden hacer como reporteros, ese tipo de cosas. Pero hay periodistas que hacen opinión simplemente en los periódicos. Hay periodistas que hacen opinión política. Entonces hay varios tipos de periodistas. Entonces muchos de ellos están ajustados a unos, si se podría decir, algunos parámetros que ya están establecidos de manera casi invisible, donde si tú trabajas para el Listín Diario, tú no puedes afectar los intereses de los corripios. Si tú trabajas para Diario Libre, tú no puedes afectar los intereses de los Rainieri. Si tú trabajas para Antonio Espaillat, para RCC Media, tú no puedes afectar los intereses de RCC Media. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que un ciudadano común
identifica estos patrones de que hay temas que no se tratan en algunos lugares naturalmente, pero usted no puede criticar que una persona que sea profesional en otra área, puede ser abogado, puede ser ingeniero, puede ser contador, ¿cómo que se dice? Ejerza Ejerza. su libertad de expresión y que a través de comunicar constantemente sea una persona que se convierta en un periodista porque así lo faculta la ley. A veces a mí no me estresa ese tipo de cosas porque yo vivo en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay leyes para el periodismo. O sea, si tú comunicas de manera habitual temas de intereses nacional y político, tú eres periodista y punto. Eso, Claro. nadie va a llegar en Estados Unidos, no existe esa contradicción. Han tratado de hacerlo los medios tradicionales, pero a la hora de la verdad, para una persona adquirir un carnet en Estados Unidos como periodista, lo único que tiene que hacer es comunicar de manera habitual. Mira, O sea, mira qué sucede con eso, y escúchame que te interrumpa, porque es muy importante darle fuerza a eso que tú acabas de decir. Lo que pasa es que en República Dominicana hay una cultura de hacer ver menor al que tú crees que está por debajo de ti. Aquí entienden que, por ejemplo, el decir que Alofoque, por ejemplo, no es un locutor, va a minimizar sus logros. Yo creo que el comunicador con mayores logros en los últimos 10 años es Santiago Matías, pero mucha gente se ve de alguna manera amenazado con eso y quieren utilizar sus estudios, su diploma como un ente de superioridad ante estas personas como Alofoque que están teniendo más éxito que ellos. Por ejemplo, un Martínez Pozo pudiera decir, Capulet no es periodista, Capulet esto, Capulet lo otro, pero hoy por hoy Capulet tiene más credibilidad que él. pero, ¿Tú entiendes? pero Martínez Pozo no tiene base legal para decir eso, porque él necesita una base legal para eso. Y No, por ejemplo, en Estados Unidos y en República Dominicana, cualquier persona puede ser periodista. Lo único que tiene es que comunicar de manera habitual en algún medio y ya eso lo hace comunicador o sí, periodista. pero la retórica aquí es decir que el que coja un micrófono debe tener un estudio de locución y no es así. Y te voy a dar un dato muy importante. Yo tengo alrededor de 25 años trabajando radio, trabajando con agencias, haciendo comerciales, hasta haciendo videos animados, videos de inducción. Le produje a Roberto Cavada, Milagro Germán, Nancy Álvarez, Yandra Fermín, Raeldo López. Gané hasta un concurso de Indotel. Yo nunca he hecho un solo curso de locución, todo lo mío ha sido empírico. Y así existen muchísimos comunicadores, muchísimos locutores, que no son locutores estudiados, pero en la ejerción, ¿verdad? En el ejercicio, lograron no solamente establecerse como profesionales, sino que ganaron el favor del público. Entonces nosotros estamos ante una sociedad que no le importa si tú duraste 10 años estudiando o si tú no estudiaste, lo que le importa es el resultado tuyo, tu producto, tu contenido. Si tú eres una persona que, por ejemplo, hay un muchacho, se llama Javier de la Cruz, que es un youtuber que anda detrás de todos estos temas sociales, de feminicidio, de todo lo que sucede. Nosotros no podemos estar dentro de la situación en la escena del crimen, pero él sí. Y él hace un trabajo periodístico duro, pudiera mejorar, claro, porque es un muchacho que sin formación, sin educación, lo está haciendo empíricamente, ¿entiendes? Pero al final el resultado es que una persona como yo, como Vladi, como el mismo Ramón Tolentino,
tenemos que mirar el contenido de él y a veces no nos nutrimos del contenido de él. ¿Cómo nosotros vamos a ver a esa persona menos que uno porque uno tiene acceso a medios de comunicación o porque tiene un poquito más de difusión? No, hay que ver el mensaje, no el mensajero. Pero el problema es que el mensaje que nosotros damos, el mensaje que tú das, Capuleta, el mensaje que da Somos Pueblo, es un mensaje que va en detrimento de un régimen establecido. Y el régimen establecido es que la corrupción es la que gobierna. ¿Entiendes? Y que Antonio España no podía caer preso, o sea, dice el régimen. Exacto, porque es parte, porque si hubiese sido a lo foque, créeme que tuviera, ya ese juicio se hubiese hecho ya y ya tuviera fácilmente 5 años, no sé cuánto le da el Código Penal a la persona que por negligencia permite que suceda una situación como esa. Pero date cuenta que aquí es asigún, eso no es mentira. Depende quién sea el que cometa el delito. Pero hay una cosa que a mí nunca se me olvida. Y es como después de ese reporte que hicieron en Nuria Piera sobre el tren, ¿cómo es que se llama? El túnel, no el túnel, el tren que hay aquí El metro. el metro, era el nombre que andaba buscando, del metro, con De Andino, recuerda, todo el entramado de corrupción que se denunció. Yo recuerdo cómo le hicieron en El Sol de la Mañana una entrevista a De Andino con su familia y lo pintaron como un hombre honesto. ¿Tú entiendes? A ese tipo de bajeza es que estos medios que son parte de la estructura, porque son parte de la estructura corrupta, porque denuncian la corrupción del PRM, pero hay que decirlo, El Sol de la Mañana en la persona de Martínez Pozo, de Eury Cabral, defendían a Danilo Medina, ¿me entiendes? Lo defendían. Entonces, ¿cómo tú quieres que un pueblo no abrace los medios tradicionales, los medios alternativos como lo son Capulet, como lo son La Quinta Pata, Neudi Santos, Somos Pueblo y un sinnúmero de medios más, que realmente no están en ese sistema? Que si hoy usted es el que está mal, hoy se le da a usted, y si mañana usted lo hace bien, mañana a usted se le reconoce, que debería ser así. Entonces, lamentablemente, ese descrédito de los medios tradicionales no nos lo pueden achacar nosotros. Son ellos los que tienen la culpa de ese descrédito. Mira, este tema de que nosotros estamos viviendo en estos tiempos una lucha de los medios tradicionales, obviamente, esos medios tradicionales están siendo motorizados por los empresarios y por los políticos, porque han sido los grandes perjudiciados en este tipo de temas. Yo el otro día hacía un análisis de que el gobierno de Luis Abinader está teniendo dificultades con las redes sociales porque en el gobierno de Luis Abinader se creó algo que yo le llamo el cisne negro de la comunicación. ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque Luis Abinader llegó con el empresariado apoyándolo. Todo el mundo lo sabe que el CONET y todo el mundo estaba alineado a favor de Luis Abinader. Luis Abinader llegó con la USAID apoyándolo, con Participación Ciudadana apoyándolo. Luis Abinader llegó también con el apoyo de muchos sectores que están siendo extraditados a Estados Unidos y aparte de eso llegó con el apoyo judicial porque tenía la figura emblemática del poder judicial que es la justicia, ya la corte que es Miriam Germán, y llegó con el apoyo de los fiscales que tienen que ver con Jenny Berenice. Luis Abinader se configuró como el presidente más poderoso en toda la historia dominicana porque tenía el apoyo de todos los sectores para hacer cambios sociales importantes. Entonces, ¿qué generó este cisne negro de la comunicación independiente en las redes sociales? Que fruto de que los medios tradicionales, los empresarios, los jueces, los fiscales, los políticos, todos estaban a favor de Luis Abinader. Vimos cómo la oposición
se motorizó varias persecuciones para llevar a todos a la cárcel, al PLD, y los que no podían hacer se lo inventaban porque tenían el poder. Entonces, ¿qué pasó? Que los partidos de oposición, dígase la Fuerza del Pueblo, dígase el PLD, quien eran que traían el debate nacional tradicionalmente a la mesa, ya no estaban haciendo opinión. Entonces los medios tradicionales no estaban haciendo opinión, sino que estaban haciendo réplica de lo que el gobierno le pasaba. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que el debate se mantenía controlado en el pasado porque la oposición era quienes hablaban en contra de los políticos sin tocar los intereses de los empresarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al sacar a la oposición de juego con esto que le llaman el lawfare, que es usar la justicia para perseguir a la oposición, sí, hemos visto cómo surgieron comunicadores independientes que no tienen parámetro en cuestionar a los empresarios, a los medios tradicionales y a los políticos. Y es por eso que todos se han visto amenazados por una comunicación independiente que ellos no pueden controlar. Ellos, desarticulando a la oposición, crearon un cisne negro de la comunicación que descubrió que también los empresarios, y señalan a los empresarios como parte de la corrupción, algo que no pasaba en los debates anteriores, y señalan a los medios tradicionales como parte de la corrupción, algo que no pasaba en los medios tradicionales. Entonces, esto ha creado unos comunicadores independientes, supercomunicadores independientes, que ha traído a la palestra pública de que el gobierno, los empresarios y los medios tradicionales quieren utilizar la justicia como método para callar a los comunicadores independientes. Inicialmente, todo un aparato de persecución que estaba engrasado para perseguirse entre políticos se está utilizando contra las redes sociales. Y es por esto que hemos visto que incluso hasta la propia embajada de Estados Unidos reconoce la labor de las redes sociales, pero todo esto que ha pasado lo ha creado un vacío que creó el propio Luis Abinader. Y es por eso que digo que no hay nada más peligroso que un comunicador honesto. Por eso es que muchos sienten miedo de las redes sociales, porque la mayoría de comunicadores de los medios tradicionales, Alex, no tienen esa posibilidad de ser honestos. Y ser honesto conlleva a tú saber que tú trabajas para Antonio Espaillat y tú tener que cambiar tu opinión, modificar tu opinión e incluso ver cómo Ricardo Nieves renunció, sí, Rosa Encarnación renunció, y tú saber que no es honesto quedarte allí y saber que tú te quedaste en el fango. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha visto a la nueva comunicación, a la sangre nueva de la comunicación, como yo le digo, como si fuese el enemigo de todo el sistema. Pero realmente yo creo que cuando ellos avallazaron con el poder, desarticulizaron, si se podría decir, a los comunicadores tradicionales, a la oposición, y le dieron paso a una nueva generación que yo lo llamo la sangre nueva de la comunicación. Y hablando de todo esto, de la sangre nueva de la comunicación. Antes de todo, hay un detalle. No es fortuito varias cosas que se hicieron para fortalecerse desde el principio el PRM en el poder. Lo primero que hicieron fue esa persecución que era populista, porque ellos sabían que al final eso no iba a dar al traste con condenas. Por eso nosotros vimos como todos y cada uno de los que fueron sacados de su casa hasta de una manera de desconsideración, que se hizo público, videos de madrugada sacando a los PLDistas, eso era dándole comida al pueblo, eso era pan al circo, ¿me entiendes? Pero ellos sabían que al final lo que iban a debilitar era la estructura de este partido que había salido del poder y que eso le iba a dar a ellos ventajas. Pero date cuenta cómo hicieron y cerraron aquí, hicieron una construcción y cerraron la Plaza de la Bandera. La Plaza de la Bandera está cerrada, Capulet. Hoy por hoy nosotros decidimos hacer una marcha
que esa marcha verde fue la que inició la caída del PLD. Hoy nosotros queremos como pueblo manifestarnos de la misma manera en que nos manifestamos en contra del PLD, manifestarnos en contra del PRM. Y no podemos, porque eso está cerrado. Y eso no es fortuito, eso es maquiavélico. ¿Lo tienen Así como cerrado? que está cerrado, eso está cerrado. Tú no puedes hacer ningún tipo de manifestación. Busca videos, dile a gente de tu comunidad que te tiren fotos y que hagan videos para que tú veas. Eso no es fortuito. Lo están haciendo porque hay una crisis económica, hay una crisis en el país, pero también han utilizado esos grandes capitales de publicidad para que los medios sean menos ácidos con ellos. ¿Tú entiendes? Entonces, aparte de que ellos en ese afán de mantener una comunicación con un dominio, también nos crearon a nosotros, que no somos parte de ese grupito y que representamos realmente los intereses del pueblo. Mira, hablando de Sangre Nueva y de nueva comunicación, sabemos que tú tienes un proyecto nuevo que se llama Los Refuerzos, que va a estar siendo transmitido a través de Mix. Sabemos que es un proyecto que tú llevas mucho tiempo reforzándolo, trabajándolo, y nos gustaría saber que nos cuente un poco de este proyecto que va a ser transmitido en la radio. Sí, mira, tú sabes que parte de mi enfoque es tratar de que un público fuera de la música pueda disfrutar de mi talento, de mis habilidades, tanto en el humor como en el análisis, fuera de la música, en la política. O sea, Los Refuerzos es un proyecto que no solamente tiene como enfoque el entretenimiento, la farándula, la música, sino también la política, lo social. Hemos estado haciendo uno que otro programa, empezamos el lunes pasado, pero realmente yo soy un tipo muy sincero, yo digo que la gente va a ir asumiendo el proyecto y lo va a ir entendiendo según pase el tiempo, porque tenemos el honor de tener personas como tú que van a ser parte del proyecto con análisis político. Vamos a tener Gracias, gracias, gracias por la oportunidad, Alex. no, gracias a ti por facilitarnos parte de esa comunidad y de esa credibilidad que tú has ido construyendo con mucho esfuerzo. También tendremos a Maracayo y a Edwin Cruz de La Quinta Pata también haciendo contenido. Tendremos a Neudi Santos y habrá un sinnúmero de contenidos que vamos a hacer más enfocado en cómo la juventud percibe la política y también queremos hacer que no solamente sea análisis, sino también que haya una ejecución civil, porque los refuerzos, yo quiero que sea también un movimiento civil que pueda aportar con trabajo social, pero que también en el momento en el que haya que hacer una denuncia y que haya que hacer manifestaciones pacíficas, pues entonces que lo podamos hacer. Entonces, básicamente estamos de lunes a viernes por Mix 104.5 FM de 7 a 9 de la noche. Ahí tengo un equipo fijo que es Camila Cienfuego, está Isaac Bautista, está Frangi, está Naomi, está Robert Fleming. Hay un sinnúmero de gente, 42 North, que es uno de los nuevos comunicadores que tiene esta fuerza en el análisis de las estadísticas. Y como te digo, es un proyecto que la gente va a ver la diferencia en realidad del contenido que vamos a hacer y que estamos realizando ya desde el lunes. Es un contenido bastante distinto y que tiene una etiqueta muy importante que es utilizar la verdad como parte esencial de cada uno de nuestros comentarios. Y mire, ¿tú no crees que será que cada vez más a los políticos no les gusta escuchar la opinión de los urbanos porque los urbanos son los que vienen con la real experiencia de la vida
callejeras y de los barrios, porque ahora vemos como muchos urbanos o muchachones, como yo le digo, que vienen de los barrios, que vienen de la real vida, del underground, como le dicen, están haciendo comentarios, están opinando y son, si se podría decir, una muestra científica muy importante en la comunicación, porque son los que ven cómo opera la policía, cómo opera el Ministerio Público, cómo operan los políticos y qué tal funcionan realmente las políticas que desempeñan estos presidentes. Yo creo que este proyecto es lo que le preocupa a muchos políticos tradicionales, de que jóvenes den su opinión de qué está pasando realmente en la vida cotidiana en los barrios. Mira qué sucede. Lo que pasa es que nosotros no somos políticamente correctos. Entonces, el ser políticamente correcto ha sido lo que ha permitido que mucha gente, muchos políticos, muchos empresarios se salgan con la suya cuando quieren hacer cosas mal hechas. Por ejemplo, yo te puedo decir a ti que yo soy un tipo muy respetuoso, pero dentro de el enfoque de no decir improperios y de no desconsiderar a la gente, yo puedo insultarte y puedo devolverte, puedo decirte la verdad de ahí a ahí. Por ejemplo, yo vi en un comentario que hizo Roberto Salcedo sobre el gagá, vi que hizo un comentario sobre la bachata, sobre el merengue, que son patrimonios, por ejemplo, estos dos últimos Culturales. patrimonios, ajá, inmateriales de la humanidad, sí, es cierto, y que hay que propulsarlo. Pero ¿y la cultura urbana? ¿Y la cultura urbana? Porque al final nosotros tenemos un país que se niega a establecer que nosotros existimos y que nosotros somos Pero, importantes. pero que eso es como una contradicción, porque la bachata y el merengue era urbano, eso era rechazado Claro, socialmente. Escuchar claro. bachata y escuchar merengue era rechazado. O sea, luego que adquirió su popularidad y que el ojo intelectual entendió los patrones musicales y ese tipo de cosas, entonces ahí fue una vez que nos pudimos dar cuenta de lo valioso que eran estos géneros musicales. Entonces, yo creo que no hace sentido hacer censura a nuevas culturas musicales o culturas dominicanas cuando realmente eso pertenece a la cultura dominicana. Que voy más lejos, Capulet. El gagá y todos los ritmos afro, olvídate de la connotación religiosa ni de la forma en la que lo utilizan los haitianos. Tú tienes que, como ministro de Cultura, no tener el sesgo religioso y concentrarte en el arte. El gagá tiene una riqueza cultural única, porque viene de África, como viene de África todos los ritmos que han de alguna manera conformado los otros ritmos. Lo que yo entiendo es que un ministro de Cultura que no respete el arte es una mala escogencia, fue una mala opción de nuestro presidente para que fuese un ministro de Cultura. Yo creo que Roberto Ángel Salcedo es el peor ministro de Cultura que nosotros hemos tenido. ¿Por qué digo que es el peor? Porque dentro de su juventud, dentro de su rol en la comunicación, debió haber una asimilación de lo que es arte y lo que no es arte. Y debió haber un trabajo cultural en los barrios más allá. ¿Por qué no se acercan a personas como yo, que hemos sido activistas de la música urbana, que tenemos proyectos a favor del arte y eliminando todo lo malo que tiene la música urbana, como la apología al crimen, la promoción a los estupefacientes? Hay mucha gente que tienen proyectos lindos para la música urbana, pero adivina por qué el ministro de Cultura no mira hacia allá, porque ve al pobre como una enfermedad. Entonces, ¿cómo tú pretendes que República Dominicana pueda tener un realce de la cultura y que podamos mejorar
lo que haya que mejorar de la cultura urbana, si nos rechazan, si nos obvian, porque Es que la cultura debería ser dirigida por personas que vienen desde abajo. ya lo dijiste. Y no Pues solamente como el terror, ¿tú te acuerdas de Mario Díaz? claro, el terror Luis Díaz, Luis Díaz, perdón. sí, ese ícono, el terror Luis Díaz. Pero no vayamos por ahí. El gran problema es que también es que se le dan puesto a las personas que fueron importantes en las votaciones y no a las personas que van en realidad a hacer un trabajo. Eso hay que eliminarlo. O si tú vas a poner a alguien que, como Roberto Ángel Salcedo, que fue un pago de un compromiso político que se puso ahí, pero que ese tipo tenga tenga que hacer algo, que ha hecho cultura. Cultura no ha hecho nada. Pero aquí hay muchos jóvenes que tienen situaciones, por ejemplo, legales con sus inversionistas. El Ministerio de Cultura debería tener una oficina para que todos los problemas por derechos de autor y cuestiones se evalúen por ahí. Hay un sinnúmero de cosas que pudiera ser cultura, pero adivina qué, es que tenemos un sinnúmero de personas que van a hacer negocio ahí y que van es para decir yo soy el ministro, no para trabajar. Entonces, así como se hizo esa transformación en la comunicación y hoy por hoy nosotros tenemos elementos como tú, como todo lo que hemos mencionado, que están haciendo realmente lo que se debe hacer en la comunicación. Eso también hay que transformarlo en el tipo de ejecución de las políticas a la hora de ejercer un gobierno, que se deben poner ministros que realmente hagan el trabajo. Eso es lo que hay que hacer. República Dominicana necesita trabajo. ¿Y cómo tú ves que cuando el presidente tiene un tema de popularidad, acude a los foques? Explícame este fenómeno. Que cada vez que tiene un problema de popularidad, va y visita a los foques para venderse como que él está del lado del pueblo. Eso es parte de lo positivo que tiene Luis Abinader, que él sabe cuándo esconderse y cuándo no. Yo dije, ¿cómo es que Luis Abinader sale y habla y dice que te infruta cuando la casa de Alofoque quedó y llama a Alofoque? ¿Y cómo va a ser que cuando Giuseppe dijo que él quería que lloviera y que se ahogara todo el dominicano, ¿por qué no salió Luis Abinader a ser populista también en ese tema? Tú sabes que... Tú sabes Escúchame, que... ¿tú sabes Yo por te qué voy a él no lo decir... hizo? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué él no lo hizo? Porque Luis Abinader solamente aparece en los momentos que van a ser positivos para él. Y a él no le gusta sumarse en campañas negativas. Por eso es que él lo hace. Tú sabes que hay un fenómeno que nosotros hablamos mucho cuando hablamos del tema de Panamá. Un saludo a todas las personas de Panamá, a Calero, a todas esas personas buenas que nos dieron una oportunidad y nos abrieron la puerta por allá con la comunicación. Pero había un factor en común y era la crítica a Daddy Yankee. A Daddy Yankee le decían como una especie de camaleón, que no una crítica a Yankee. Yankee ya está en lo religioso, no una crítica. Pero decían que Daddy Yankee, uno de los métodos de él sobrevivir en el tiempo, era que él grababa con los nuevos talentos que estaban pegados. Entonces, al tú grabar con un nuevo talento que estaba pegado, como que te volvía a renacer, te rejuvenecía. Entonces, estamos viendo que parece que Luis Abinader está implementando este método, que cuando él siente que ya su popularidad está envejeciendo, está saliendo de momento, él vuelve y colabora con un medio que no es tradicional, como para de nuevo coger un poco de aire, un poquito más de fuerza. Entonces yo lo que entiendo que desde este punto de vista esto no es ético, que digamos, porque yo creo que deberían valorar a los comunicadores independientes, a las redes sociales y darle su justo valor y no utilizarla cuando hay una crisis de imagen o cuando se siente que ya la popularidad se está poniendo vieja. Alex, muchísimas... Antes de todo, Luis Abinader lo que está haciendo es lo que ya le toca. Recuerda que ya él no
no va, o sea, ya él no se va a reelegir, ya él tiene que terminar su mandato como pueda, ya él demostró que fue un fracaso como presidente, pero su plan de ser presidente y de hacer lo que le diera la gana como presidente fue totalmente un éxito. Ya él no necesita ganarse al público, a él no le interesa eso. Date cuenta que el presidente que era más presente en redes sociales, que era él, ahora es el más ausente, porque él sabe exactamente lo que pasó con el PRM. Se vendió como un cambio y fue el peor gobierno que nosotros hemos tenido hasta ahora. Cuando digo fue, es que faltan un par de años, pero ustedes van a ver todo lo que va a salir después de que ellos salgan del poder. ¿Tú te acuerdas de Joa? El Super en Claro, sí. claro, Luis, claro. Luis Abinader le dicen buenos negocios récord. El día. Buenos Bueno, negocios récord le dicen, porque han hecho negocio con el Estado y ese tipo de cosas es lo que ha ayudado a que los beneficios y los dólares hayan ido a parar a proyectos privados. Señores, muchas gracias Alex Terlo por esta colaboración y nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias.